Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Una persona, mujer extraordinaria, antioqueña, bolivariana, senadora de la República, que es un placer tenerla en el Pensamiento para disfrute de ustedes, aprendizaje y valoración de lo que se hace en Colombia con un trabajo serio y ordenado. Bienvenida, doctora Paola. No, muchísimas gracias por esa presentación tan generosa y por darme la oportunidad de estar en Pensamiento al Aire. La verdad es que hay que decir la verdad siempre, porque si uno no expresa lo que siente, pues realmente no salen las cosas como son. Y usted es una mujer que merece mi reconocimiento y por eso la hemos invitado aquí. Doctora Paola, usted es comunicadora de Bolivariana. Cuente esa historia. Ah, sí, yo estudié comunicación. No le voy a preguntar a años anteriores, no, ya la época de la comunicación social. Sí, yo estudié comunicación social, periodismo en Bolivariana. Una etapa muy bonita de formación con unos grandes maestros que recuerdo con mucho cariño, pero la verdad nunca tuve el valor para ejercerla. Ah, ¿no ejerció? No, yo hice algunas prácticas en televisión, Teleantioquia, en alguna emisora, pero no, finalmente esa no fue mi ruta, pero yo tenía más o menos claro que yo estudiaba periodismo para otra cosa, no para ser periodista. Pero eso da una cultura inmensa, ¿no? El periodismo. Maravillosa, porque uno estudia de todo, uno estudia economía, radio, televisión, cine, muchas materias y yo creo que es una carrera muy bonita y para mí era muy importante, era como de esas cosas que uno desde chiquito sabe que... Qué maravilla. Además tiene una voz muy distinta. No, pero me encanta, además me parece que es muy bonita y tiene su paisa ahí metido bastante arraigado, ¿no? Re paisa, re ronca y la verdad es que a veces en redes que son tan crueles me hacen mucho bullying por la voz, pero para mí tiene un encanto y es que mucha gente que no me conoce me reconoce por la voz. Claro. Me escucha y dice, ¿no es cierto que usted? Y yo sí, entonces eso es también. Pero esa voz distinta hace la diferencia. Hace la diferencia. Muy bien. Usted llega a la vida política en el año 2003. Recién iniciado el mandato del presidente Álvaro Uribe. Pero me supongo, y aquí supongo, por eso pregunto, que usted estaba desde la campaña con él. ¿Cómo llegó al Centro Democrático? En ese momento era Primero Colombia, el partido del presidente Uribe, que esa es una historia que de pronto mucha gente no tiene presente y es, el presidente Uribe fue gobernador y fue presidente por movimientos significativos de ciudadanos, no por partidos políticos. Él ganó la gobernación con primero Antioquia y luego la presidencia con un movimiento que se llamó Primero Colombia. Y yo llegué a la presidencia a trabajar con él por una bonita casualidad. Resulta que en la época de campaña yo era profesora en Bolivariana y en EAFIT. ¿De y qué? Yo allá enseñaba de todo. Daba clases en comunicación, daba clases en las escuelas de humanidades de las dos universidades. Y un ejercicio que había hecho con mis alumnos era que yo les dije, vamos a analizar los programas de gobierno, los perfiles de todos los candidatos presidenciales y cuando ellos vengan aquí vamos a ir a escucharlos en vivo y en directo. Habíamos hecho ese ejercicio con varios candidatos y llegó el candidato en ese momento, Álvaro Uribe. Yo fui al conversatorio con los alumnos, hice una o dos intervenciones. Cuando el evento termina, se me acercó Andrés Uriel Gallego, que en paz descanse. Me dijo, hombre niño, usted ministro de Obras Públicas. Ministro de Obras Públicas en la gobernación y luego de transporte los 8 años. Sí. Me dice, mijita, usted tan inteligente, usted, ¿qué hace aquí? Yo le dije, no, doctor, yo vine con mis alumnos. ¿Cómo así? Sí, yo soy profesora y le conté toda la historia. Y me dijo, ¿usted por qué no va el lunes y nos vemos en el Hotel Dan? Y yo, bueno señor, me regaló el nombre, los datos, yo llegué al Hotel Dan y resulta que ahí había un grupo interdisciplinario que se encargaba como de asuntos temáticos para la campaña
del expresidente Uribe. Entonces yo empecé a trabajar ahí con ese grupo temático y me encarreté y trabajé. Después el presidente ganó en primera vuelta y a mí me invitaron a participar. Yo dije que no, mi papá estaba muy enfermo en ese momento, pero a comienzos de 2003 mi papá falleció. Entonces yo dije, me voy 6 meses para Bogotá como para pasar la pena, y los 6 meses fueron casi 8 años que me quedé allá con el presidente. ¿Todo el tiempo estuvo con él? Todo el tiempo, solo un año estuve por fuera, que me enviaron a la Embajada de Colombia en México, justo después del bombardeo de Raúl Reyes. Sí, estuve un año por fuera, trabajando igual para el gobierno, sí, pero en otro país. ¿Qué experiencia de eso, doctora? Yo creo que muchas lecciones del liderazgo de Álvaro Uribe, del compromiso y de la capacidad de él. En temas políticos, yo creo que una lección es el presidente Uribe es capaz de pensar en los intereses superiores de la patria siempre. Y eso está por encima de cualquier consideración y de cualquier cálculo. Yo creo que eso era muy importante. Era un hombre que conocía todos los temas y buscaba estudiar a profundidad. Esa oficina era muy chévere porque yo trabajaba allí con José Obdulio y nosotros teníamos que hacer insumos para todos los discursos y las reuniones del presidente. Ahí sí ejerció el periodismo. Ahí sí lo ejercí más o menos, y eso era muy interesante porque había reuniones de todo, de política petrolera, de política cafetera, de temas económicos, de temas sociales. Entonces fue una gran escuela porque terminaba uno aprendiendo de todos los temas. Una disciplina de trabajo enorme. El presidente Uribe trabajaba toda la semana, de lunes a domingo, todos los días, a toda hora. Y sobre todo él tiene un amor infinito por Colombia y es contagioso ese amor. Entonces muchas lecciones, muchos aprendizajes, de todo, de firmeza, de capacidad para actuar con cabeza fría en la crisis, de no negociar principios. Muchas cosas las aprendí yo en esos casi 8 años que estuve con él. ¿Y aprendió mucho también de José Obdulio, o no? Sí, José muy estudioso, un gran historiador, y un hombre que es capaz de conectar y de pensar más allá de lo evidente. Entonces, con él aprendí mucho, y él es una persona muy distinta en las maneras a Uribe, pero con una enorme profundidad también. Por eso se entienden también, ¿no? Sí. Y yo recuerdo, además, porque José Obdulio es un gran lector, y es un gran analista, y era muy bueno escucharlo, escuchar las historias, ver cómo lograba pensar y llevar las cosas más allá. Yo creo que un gran compilador, o sea, la persona que mejor entiende el cuerpo de doctrina de lo que encarna el expresidente Uribe o el uribismo, es él. Es definitivamente. Uno podría decir que él y el doctor Uribe eran los ideólogos grandes del movimiento, ¿no? Sí, definitivamente. El doctor José Obdulio, en su humildad profunda, dice que él es un amanuense, que lo único que hacía era escribir. Pero yo creo que él le daba también mucho sentido a todo ese fondo del expresidente Uribe, y de hecho hay un libro que se llama El escritorio de Álvaro Uribe. Cuando él ya fue presidente, con José Obdulio nosotros hicimos otro libro que se llama El escritorio del presidente, y ojalá la gente los leyera, porque son una compilación de discursos de Uribe antes y durante la gobernación, y el otro en el primer periodo de gobierno. Y es muy importante porque uno ahí se da cuenta, primero, cuál es el cuerpo de doctrina del presidente, y dos, la coherencia y la consistencia, porque a lo largo de su carrera política el mensaje y el discurso ha sido siempre el mismo. O sea, él no ha sido una persona que se acomoda a los públicos o que dice esto o aquello para ganar el aplauso, no. Él ha sido totalmente coherente y consistente en su línea de pensamiento. Y uno lo percibe realmente. La única diferencia que yo he tenido de criterio, obviamente no lo he conversado nunca con él, creo que nos hemos visto 2 o 3 veces en la vida, es que yo no estuve de acuerdo en la famosa reelección que originó ese problema de la yidis política.
Yo creo que el tema de la reelección es un tema difícil en Colombia porque las reelecciones requieren madurez democrática. Y yo creo que Colombia todavía tiene un camino muy largo que recorrer en materia democrática, pero uno ve ciudades como París con alcaldes que duraron 30 años. Pero si hubiera hecho 4, descansar 4 y hubiera sido... Podría pensarse en reelecciones interrumpidas como las de los alcaldes y los gobernadores, pero el problema es muy difícil en un país tan retador como Colombia, uno lograr hacer lo que tiene que hacer en 4 años. 4 años para un buen gobierno es muy poquito, para uno malo es muy largo. Eso le iba a decir, para uno largo es muy largo. Llevamos 2 años largos que han sido como 2 años debajo del agua. Sí. Entonces, pero lo que sí creo yo es, y esta conversación en algún momento la tuvimos con el presidente Uribe, ¿cómo lograr que unos parámetros o unas líneas que le son útiles a una nación no se interrumpan y permanezcan? Y en ese pensar cómo hacerlo, yo creo que en eso a nosotros nos faltó audacia. La única manera de lograr que las políticas sean de Estado y no de gobierno es inoculando esas ideas en el ciudadano. Si nosotros logramos que el ciudadano se convenza profundamente de unas ideas, de unos principios, pues siempre va a votar y va a actuar en esa línea de pensamiento. Porque uno se lleva sorpresas, eso no se garantiza ni siquiera dejando sucesor. Mire a nosotros lo que nos pasó con Santos, eso ni nos acordemos. Pero yo sí creo que si uno logra que en el corazón de los colombianos se inoculen esas ideas, eso sí puede dar unos caminos de largo aliento. Hablando del expresidente Santos, me dicen a mí que muchos le dijeron al expresidente que él los iba a traicionar. Mucha gente advirtió, yo recuerdo en su momento al alto comisionado para la paz, a Luis Carlos Restrepo, recuerdo a Francisco Santos, mucha gente decía, Juan Manuel Santos no es la persona, él es traidor, él es sinuoso, muchas cosas nos dijeron de él, pero Uribe tiene un problema, el ladrón juzga por su condición, y Uribe cree mucho en la gente. De hecho él dice que a él debieron encerrarlo en el bobicomio porque él es muy bobo, él no es que sea bobo, sino que como él es un hombre de palabra, cree en la palabra de la gente. Y eso se ha notado muchas veces que él ha tenido candidatos para alcaldías o gobernaciones contrario al pensamiento del partido, ¿no? Sí, yo creo que ese es otro debate. Alguna vez yo me leí un libro de Francisco Madero y decía que los partidos son tan eternos como eternos los principios que defienda. Teniendo el privilegio de haber trabajado todo ese tiempo con el expresidente Uribe y con José Obdulio Gaviria, soy una convencida de un cuerpo de doctrina que yo creo que es muy importante y que nosotros no hemos logrado inocular incluso en miembros incorporados del partido. Y esa es una tarea, y una tarea que yo espero que empecemos a subsanar con pie derecho este año, que se va a hacer el primer gran congreso programático del Centro Democrático. Muy importante. Yo creo que eso va a ser un momento muy importante y un momento además que va a permitir este gran debate de las ideas y de los principios que nosotros defendemos. Y darle permanencia al partido en el tiempo, ¿no? Así es, porque el presidente Uribe nos lo decía, tenemos que pasar de Uribe al uribismo y del uribismo al Centro Democrático, porque lo que tenemos que generar es un vehículo político más allá de la persona, un vehículo político basado en unas ideas, en una doctrina, en unos principios, y yo creo que esa tendría que ser la gran apuesta, en un momento de crisis democrática, en un momento de crisis de partido, porque polulan los partidos, pero partidos que parecieran no tener principios ni fundamento filosófico. Yo creo que es fundamental que el Centro Democrático logre eso, logre mostrar y demostrarle a los colombianos que este es un partido con unos principios, con un cuerpo de doctrina, y que la gente piense tranquila que si vota por un candidato de este partido, sea el que sea, pues tiene que defender unas ideas muy claras. Voy a aclarar algo a la opinión pública.
Es que cuando hablo con la doctora Paola, obviamente tengo que hablar del presidente Uribe y de su partido. Ella es parte activa de ese partido, fundadora, ¿no? Yo soy miembro fundador del Centro Democrático. Parte de mi trabajo era justamente el tema de doctrina dentro del partido, y ya después pues llegué al Senado en esa primera lista cerrada y he tenido otras 2 elecciones posteriores. Ahora estoy en mi tercer periodo en el Congreso. ¿Cuánto debe durar un senador? Yo no podría establecer eso. Mire, yo llegué al Congreso la primera vez y dije, uno es suficiente. Pues uno en el primer periodo medio entiende cómo funciona eso, porque una cosa es la Constitución y la Ley Quinta, y otra cosa es lo que pasa en la vida real. Eso allá tiene muchas complejidades. Yo creo que uno en un primer periodo aprende, y en un segundo periodo ya puede hacer un ejercicio serio. ¿Cuánto pueda durar un congresista? No sé. A mí me parece que el Congreso es un ejercicio que ayuda, pero que es fatigoso para resultados muy pobres, porque lograr que pasen proyectos de ley es muy difícil. Y además, yo tengo que decir con tristeza que ha ido cayendo mucho el nivel del debate político en el Congreso. Terrible. De hecho, a mí me tocó en un primer periodo un Congreso con Serpa, Robledo, Uribe, un debate desde orillas ideológicas muy distintas, pero con respeto y una profundidad de ideas. Y con gran altura, ¿no? Con gran altura. Hoy no. Hoy parece más un debate no sé, parece más una gallera, como de gritos, de show, de redes, y eso no está bien, porque eso, finalmente, ese nivel tan bajo de debate se empieza a reflejar en la sociedad, y eso debilita mucho la democracia. Yo he dicho que bueno que aprovechemos esta crisis para revalorizar la democracia y el sentido de la democracia, con debates mucho más profundos, mucho más filosóficos, de ideas, de datos, de prueba científica, porque yo añoro ese primer congreso, de verdad que sí. Ahora es muy difícil el debate y el gobierno no ayuda tampoco. No, enseguida hablamos del gobierno del presidente Gustavo Petro, para que nos demos la bendición. Para mí me ha parecido increíble su historia política y de vida, porque ha sido coherente. Usted tomó la decisión de estar con el uribismo, con el presidente, después con el Centro Democrático, y nunca ha tenido dudas. No, porque finalmente yo creo en estas ideas. Yo creo en la seguridad como un valor democrático, como un bien público, como un derecho humano, sin el cual no hay otro derecho. Es que el primer derecho es la vida. Sin vida no hay otros derechos, y a uno la vida que se la garantiza, la seguridad, la salud, eso le garantiza la vida. Entonces yo creo en eso, yo creo en la libertad económica, creo profundamente, contrario a lo que dice Petro, que afirma que la maldición es el mercado y que eso es lo que está acabando la humanidad. Yo creo que el mundo ha avanzado, y hace poco estuve en una conferencia con una economista norteamericana maravillosa, y explicaba cómo en una historia larguísima de la humanidad, en los últimos años, cuando surge el modelo capitalista de libertad de mercado, el mundo creció económicamente y se desarrolló de una manera acelerada. Más en 50 años que casi que en siglos. Que en siglos. ¿Y eso por qué pasa? Porque finalmente cuando uno entiende la vieja teoría económica, a los clásicos del capitalismo, que es un capitalismo basado en principios, que es un capitalismo con sentido, donde gana el empresario, el inversionista, gana el trabajador, gana la sociedad, gana el medio ambiente, pues uno se da cuenta que finalmente lo más bonito del mercado es la libre competencia. Yo creo que lo que ha contaminado el mercado es la corrupción y el Estado cuando mete excesivamente la mano. Hay que reducir el tamaño del Estado. El Estado tiene que ser chiquitico. Yo le decía a mis alumnos en clase, y sigo convencida de eso, que los países son como un partido de fútbol. Hay 2 equipos, cada uno de 11 jugadores, que son los empresarios y los emprendedores, que son los ciudadanos. Y hay unos árbitros,
que es el Estado. Jugadores en la cancha hay 22, árbitros hay 3 y VAR, ¿no es cierto? Y finalmente el árbitro ni mete goles, ni el árbitro está para hacer que se cumplan las reglas de juego. Yo creo que ese es el papel del Estado. El Estado está para que se cumplan las reglas de juego. Las dos cosas a las que no puede renunciar el Estado es a la justicia y a la seguridad, pero lo otro lo hacen mucho mejor los privados. Y uno lo ve, sin duda, cuando uno mira nuestro sistema de salud es un sistema mixto, público, privado, donde entran incluso cajas de compensación y tal, un sistema solidario de aseguramiento que ha funcionado. Hoy que el Estado empezó a intervenir las EPS y que está empecinado en estatizar la salud, uno ve el desastre. Uno ve lo que está pasando con la falta de medicamentos, con el tema del desvío de recursos, uno ve lo que está pasando con cada vez más quejas y tutelas para acceder al servicio. Y lo están sufriendo los mismos profesores, ¿no? Qué tristeza, los profesores y todos los colombianos. Sí. Yo creo que el Estado tiene que ser pequeño, tiene que hacer lo que tiene que hacer y ya. Regulador de la economía. Sí, y la libertad de la que tiene que operar. ¿Se parecen ustedes un poquito a las ideas de Milei? Yo creo en muchas ideas de Milei. Yo también. De hecho, yo estuve creo que fue hace 15 días en el Foro de Madrid en Río de la Plata, donde estaba Milei, Santiago Abascal y José Antonio Cast. Yo tuve la oportunidad de participar como ponente en uno de los paneles. Y también, y no solo habló el presidente Milei, sino varios de sus ministros, y yo creo que ellos están claros en las ideas. Es un Estado pequeño, un Estado que dinamice el mercado, que no ponga trabas, que permita que el empresario y que el emprendedor pueda desarrollarse, que las empresas puedan crecer, y el que no labura no cobra. Entonces eso también es una cosa maravillosa, porque Argentina estaba en un punto donde eran 3 cortes de vía al día. Eso era una locura. Todo eso se ha ido superando, ha ido controlando el tema del cambio entre el blue y el cambio oficial, ha mejorado mucho, ha logrado controlar la inflación. Yo creo... Ha tenido superávit. Ha tenido superávit comercial, y con un tema muy importante, y es, él prometió sangre, sudor y lágrimas. Él dijo, no hay plata, esto va a ser duro, pero lo más bonito es ver cómo Argentina se la jugó por una propuesta audaz, sensata y basada en la verdad, porque él no le mintió a nadie. Ni miente. Y yo le cuento algo. Eso es algo de lo que ustedes hacen. De lo que hacemos, la verdad. La verdad puede ser cruda, puede ser cruel, pero es sanadora, y con la verdad no pelea a nadie. Recordando en estos días, veo que la pelea de las aerolíneas argentinas me hizo recordar también la pelea del presidente con Telecom, ¿se acuerda? Claro. Son cosas que se van presentando en cada país casi que iguales. Sí, y lamentablemente nosotros pensábamos que esa idea, ese modelo de una gran democracia, de una gran libertad de mercado, ya estaba en el corazón de la gente y de los países, y que simplemente íbamos a seguir avanzando y consolidando esas ideas. Pero uno lo que ve en las últimas décadas es un retroceso en la democracia, en la libertad de mercado, y muchos gobiernos populistas han subido al poder con un afán estatista muy dañino. Que le cambien el nombre, que de comunismo ya se llame socialismo o progresismo, terminan siendo modelos similares de miseria. De miseria, empobreciendo a la gente para estar igualitos todos, ¿no? Así es, iguales en la miseria, menos los que gobiernan. Menos los que gobiernan. Porque si usted se va a ver qué pasa con los Castro en Cuba, con los Maduros y los Chávez en Venezuela, sí, con los Ortega en Nicaragua, no, igualan a todo el pueblo para abajo, en pobreza. Los Kirchner en Argentina. Los Kirchner en Argentina, pero esa élite de gobierno corrupta y ladrona se llena de plata. Así es. Muy bien, doctora, es que habla con usted muy agradable, y yo sé que tiene compromisos, pero como siempre le digo a José Obdulio, tenemos que continuar, ¿no? Así es. De todas maneras, yo quisiera que hablemos un poquito de este gobierno. ¿Qué está pasando con el pacto histórico, las alianzas que existen y el devenir de estos próximos 2 años? Porque hay 2 tendencias. Una que dice hay que salir de Petro de una vez,
y otra, hay que dejarlo terminar. Yo no sé cuál es peor. Yo creo varias cosas. La primera es, yo creo que desde el proceso 8000, incluso por encima del 8000, este gobierno tiene una gran dificultad de legitimidad y legalidad en su proceso de elección. ¿Por qué lo digo? Eso no lo dice el Centro Democrático porque es oposición, eso lo dice el petrismo. El hermano de Petro dijo que ellos habían conseguido 1 millón de votos en las cárceles, en lo que se denominó el Pacto de la Picota. Y de hecho uno escucha cómo en el paro armado el Clan del Golfo obligaba a votar por Petro semanas antes de la elección. Uno escucha a Iván Mordisco amenazando a Petro con contar cómo le ayudaron a ganar. Entonces ahí hay un elemento de unas estructuras criminales que al parecer apoyaron a Petro a la victoria. Segundo elemento, lo que ellos denominaron estallido social, que fue una toma de las ciudades con terrorismo de baja y mediana intensidad. Judicialmente ya se probó que estructuras criminales infiltraron ese estallido y que tenía como único fin desestabilizar el gobierno de Duque en ese momento para allanar el camino de Petro. Tercer elemento, la violación de topes de campaña y la financiación indebida. Eso no lo dijo la oposición, lo dijo Benedetti, lo dijo el hijo de Petro, Nicolás Petro, la nuera, y las pruebas abundan sobre pagos a testigos electorales no reportados, pagos de vuelo no reportados, pago de pauta no reportado, en fin, un largo etcétera. Entonces ahí tenemos un primer problema, legalidad y legitimidad en la elección. No hay. No hay. Segundo problema, la manera en que están gobernando. A 2 años, el panorama es desolador. La caída de la economía, la inseguridad. No más esta semana en el Congreso de FENALCO, decía el presidente de FENALCO que nos tienen con cifras de hace 30 años. Nosotros hoy tenemos el país, el año pasado tuvimos más de 330 secuestros. Desde hacía como 12 años no se veía una cifra tan alta. El propio ministro de Defensa reconoció que durante este gobierno el secuestro ha crecido un 70%, la extorsión más de un 20%, ha crecido el control territorial por parte de las estructuras criminales, la destrucción del sistema de salud, lo que ha pasado con Ecopetrol. En fin, hay muchas muestras de que es un mal gobierno. Que es un desastre, para decirlo. Es un desastre. ¿Qué hacer? Yo he dicho aquí, el único que se inventa golpes blandos es Petro, porque es la estrategia del victimario que quiere parecer víctima. Entonces él, para tratar de eludir su responsabilidad sobre su mala gestión y sobre la manera en que fue electo, pues sale con esos cuentos que ya nadie se los cree. Pero más allá de eso, lo que creo yo es que todos los colombianos esperamos que obren en ley y con justicia el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones, que se tomen los tiempos que se tienen que tomar, que hagan las investigaciones como las tienen que hacer, que le den las garantías procesales a Petro, a Roa y a toda esa gente que está involucrada, pero que se haga justicia. Y ojo, aquí hay un elemento que es contundente. La Constitución, Petro ganó, pero la Constitución no perdió. La Constitución sigue vigente. El artículo 109 dice: violación de topes de campaña, pérdida del cargo y pérdida de investidura. Yo ahí lo único que digo es que se obre en justicia y con los tiempos, que sean los tiempos de ley. Claro, y es que ese 109 permite que se cumpla la investigación. Exacto. Y se lleve a la comisión de acusaciones. Y de hecho yo soy en la comisión de acusaciones. Yo demandé en agosto del año pasado, en diciembre del año pasado fui y me ratifiqué en la denuncia, llevé nuevas pruebas. Yo soy parte activa en el proceso contra Gustavo Petro en la comisión. Ahí hay varios, está Uchaibe, está Lucio. Hay varios congresistas y varias personas, varios ciudadanos que hemos hecho las denuncias y que nos hemos ratificado en ellas y que hemos aportado pruebas. Yo me mantengo pendiente del proceso. Independientemente de ese proceso en el que yo espero que se obre en justicia, lo que yo esperaría es que los colombianos empecemos desde ya a planear el pospetro.
¿Eso qué quiere decir? El país va a quedar muy postrado económica, social y políticamente, en seguridad. ¿Qué vamos a hacer cuando Petro se vaya? ¿Cuál es como ese anhelo de país, ese país al que todos aspiramos, y cómo lo vamos a lograr? Hay que llegar con una idea muy clara, ¿no? Sí, porque finalmente yo creo que esta tiene que ser una campaña y un debate de ideas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en seguridad con los retos que hay de narcotráfico, de minería ilegal, de ciberseguridad? ¿Cómo vamos a volver a fortalecer la fuerza pública? ¿Cómo les vamos a dar garantías judiciales para que operen? ¿Cómo vamos a recuperar la inteligencia que ellos la han destruido? ¿Cómo vamos a volver a dotar de capacidades a la fuerza pública? Es que hoy no tenemos poder aéreo, hoy no tenemos capacidad operativa. Entonces, ni repuestos, ¿no? No tenemos ni para la gasolina, así de claro, de los aviones. Entonces, ¿qué vamos a hacer en seguridad? ¿Cómo vamos a recuperar la confianza interna y externa en nuestra economía? ¿Cómo va a ser el recorte del tamaño del Estado? ¿Cómo vamos a bajar la carga impositiva a las empresas? ¿Cómo vamos a simplificar nuestro sistema de impuestos para que la gente se motive a emprender, se motive a generar empresa? ¿Cómo vamos a reducir trámites? ¿Cómo le vamos a dar garantías a la inversión? Y a toda la inversión, a la grande, a la mediana, a la pequeñita, porque la gente cree que cuando uno habla de empresas, habla de grandes empresarios. En Colombia, más del 90% de las empresas son MIPYMES, son micro, pequeñas y medianas empresas. Aquí iba a decir, aquí no hay grandes empresas, las grandes empresas son menos del 10%. Es correcto. Este es un país que tiene que ganar en competitividad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Y cómo le vamos a apostar a las nuevas economías? Mire, Petro dice que la inteligencia artificial va a destruir el mundo. Él parece un jinete del apocalipsis, él en todo ve destrucción y fin de la humanidad. Yo prefiero una visión distinta. Ese fin sí lo está creando, ¿no? Él está tratando de hacerlo, pero yo creo que hoy Colombia tiene que apostar también a una inserción positiva con esas nuevas tecnologías. Yo, por ejemplo, soy una convencida que con inteligencia artificial, con todas estas herramientas que hoy existen, para tener bases de datos y cruzar datos, podríamos llevar la corrupción casi a cero. Hay maneras de hacerlo, con lo que tiene la UIA, por ejemplo, para prender alertas tempranas, para cruzar esas bases de datos de cuentas. La firma de los contratos, ¿no? Y la licitación. En todo, y con la tecnología que hay, yo creo que nosotros podríamos combatir de manera certera y asertiva la corrupción, y de hecho uno ve que los países que han logrado profundizar cada vez más los niveles de gobierno digital tienen menos corrupción, porque es que la corrupción es cuando amañan un pliego, cuando a usted el funcionario público le pide un documento y mañana otro hasta que lo mama y usted le da la mordida para que le saque la vuelta rápido. Eso no pasa con el software. Usted no va a ir a chantajear un software. Ahí en el orden que entran los procesos salen. Usted no tiene cómo engañar la máquina que con logaritmos y con unas fórmulas matemáticas, porque Petro dice que la matemática es ideológica. No, la matemática es exacta. 2 más 2 da 4, aquí en Tangamandapio. Entonces, yo creo que hay que hacer un combate frontal a la corrupción, hay que acabar esa alcahuetería de casa por cárcel y salen con la plata lavada, que hay que generar una reforma en la extinción de dominio. Yo he venido trabajando en ese tema para buscar una extinción de dominio express, donde rápidamente se moneticen los bienes y vayan a una fiducia. Hay que trabajar en el tema social. Por ejemplo, nuestro modelo de salud es muy bueno. ¿Qué tenemos que mejorar? La capacidad de atención en zonas remotas. ¿Qué tenemos que mejorar? La prevención y el pago al personal de salud. Eso no requiere una reforma estructural, requiere voluntad política. Eso lo podemos hacer. Nuestro sistema pensional. Yo he dicho, la reforma de Petro mata el pollo aliviado para darle caldo al enfermo. Porque el problema hoy de las pensiones es Colpensiones, no los fondos privados. En el fondo privado usted tiene un ahorro en una cuenta, se la administran y después se la devuelven. Hay que pensar también que la mejor solución está buscando financiar Colpensiones. Exactamente, ¿y sabe para qué?
para que la gente termine sin pensión, como sucedió en Argentina y en otros países. Yo creo que hay que hacer una reforma, pero seria. ¿Y sabe cuál es la mejor reforma? Generar más empleo y empleo formal. Eso es necesario para el tema pensional. Ese es el verdadero trabajo. Ese es el verdadero trabajo, porque empleo ahí se logra formal. el equilibrio. Claro. Empleo y empleo formal. Una pregunta, Sí. porque sé que ya se tiene que ir. Me hacen caras. ¿Usted va a ser precandidata en el Centro Democrático? Con ayuda de Dios. Con ayuda de Dios voy a ser precandidata. Y también le digo a los colombianos, esto va a ser cuando Dios y ustedes quieran. Esto no puede ser una obsesión por un puesto. Y por eso también he dicho, no nos preocupemos tanto por el nombre del candidato, preocupémonos por la plataforma, preocupémonos por las ideas y las políticas de choque para recuperar a Colombia. Decía María Fernanda, su colega de Senado, que este 26 va a ser el año de que una mujer sea presidente de Colombia. Es muy probable, y es probable por una tendencia global. Las mujeres, fue una cosa curiosa, en la pandemia, 7 de los 10 países que clasificaron como los que mejor manejaron la pandemia eran gobernados por mujeres. Entonces sociólogos, politólogos y varios profesionales empezaron a estudiar, pero ¿por qué en un momento de crisis gobiernan mejor las mujeres que los hombres? Porque las mujeres son más empáticas, tienen gran capacidad comunicativa, tienen mucha capacidad gerencial, las mujeres somos multitarea. Ojo, yo no soy feminazi, yo no le digo a la gente vote por mí porque soy mujer, sino porque llevo 47 años preparándome para ser, ya voy a ajustar 47 años preparándome para ser presidente. Desde los 4 años cuando le dije por primera vez a mis papás y voy a cumplir 51. Pero más allá de eso, cuando uno ve los fenómenos globales de Giorgia Meloni en Italia, lo que está haciendo Isabel Ayuso en la Comunidad Autónoma de Madrid, lo que hizo María Corina en Venezuela, uno dice, en momentos de esta dificultad, las mujeres tienen una característica que es muy importante. Hay mujeres muy corruptas, claro, pero la inmensa mayoría de mujeres son incorruptibles. Cuando yo estudié contraterrorismo y contrainsurgencia en Washington, estudiábamos mucho las estructuras criminales. Esa es otra de sus especialidades, ¿no? El tema de seguridad, tema sí. de seguridad. Y cuando estudié eso allá, veíamos que en los primeros anillos de esas organizaciones habían mujeres. Y yo le preguntaba a los profesores, ¿por qué mujeres? Y decía, porque las mujeres son obstinadas. Y confiables. Son confiables porque son casi que incorruptibles. Y cuando una mujer le pone usted una tarea, no la suelta hasta que no la termina. Yo creo que una democracia fuerte necesita la concurrencia de hombres y mujeres, pero creo también que las mujeres tenemos unas características que en momentos de crisis como este pueden serle muy útiles a Colombia. Pues bienvenida a esa precandidatura. El pensamiento le agradece que nos hubiera acompañado después de varios intentos que tuvimos. Ay, sí, pero por fin se espero nos dio. repetirlo con calma. Ojalá, además porque se nos quedan muchos temas. Yo creo que hay que hablar del sector agropecuario, hay que hablar del tema económico. Ya que habla del sector agropecuario, le voy a hacer un comentario. Venía de Barranquilla en el avión y yo sigo pensando que las tierras de Colombia están desaprovechadas. Nosotros una cantidad de vacíos en todo, con pequeñas poblaciones a lo largo y ancho, y no hay una política coherente agraria. Hay que pensar que Colombia tiene una gran frontera agrícola todavía, que le permite expansión y que el mundo siempre va a necesitar comida, pero además Colombia tiene una enorme ventaja, es de los pocos países que tiene tierra, agua, tiene todos los pisos térmicos y no tenemos estaciones. Nosotros podemos producir los 12 meses del año, que esa es una fortuna que no tienen otros países. ¿Qué nos falta? Tecnificar el campo. ¿Qué nos falta? Tener una verdadera política del sector agropecuario que dé acceso a créditos baratos, donde el insumo del agroquímico sea barato. Mire, las paradojas de este gobierno. Dice que le gusta el campo, dice que le gustan los insumos baratos y acaba con la exploración y explotación de gas, que es fundamental. Gas y petróleo. Gas y petróleo, que esa es la otra cosa. Nosotros hoy no solo estamos acabando con la empresa más importante que tiene Colombia, que es Ecopetrol,
sino que adicionalmente estamos poniendo en riesgo la seguridad energética del país. Contrario a lo que dice Petro, el Instituto Internacional de Energía afirma que hasta más o menos que durante los próximos 25, 30 años, la demanda de petróleo va a ser muy grande en el mundo, mientras se encuentran sustitutos. Además, porque la gente olvida que el petróleo no solo es un energético. Muchos medicamentos, cosméticos, ropa, zapatos se tienen que producir con petróleo. Entonces, nosotros lo hemos dicho, transición sí, pero no así. Colombia no puede poner en riesgo la seguridad energética por transición, además porque así Petro se crea el capitán planeta. Colombia solo aporta el 0.57% de los gases de efecto invernadero al mundo. Si nosotros no aportamos un solo gas, la reducción es de 0.57. Nosotros no somos el problema. Nosotros somos un país con una matriz energética limpia, casi todo es producida a través de hidroeléctricas, de agua. Y cosas que hay que cuestionar, porque yo siempre he dicho dato mata relato. Estos debates tienen que ser debates técnicos, no ideológicos, porque Petro todo lo maneja desde su radicalismo ideológico. Y estos son temas, el tema minero energético, el tema del cambio climático, el tema económico, son temas que requieren formación, que requieren ciencia, que requieren datos. Ni Lula para allá en Brasil. Antes está generando más. Claro, es que el único que está empecinado en cosas que no funcionan es Petro. Además, porque él debería estar pensando otra cosa. Nosotros no somos grandes aportantes al cambio climático, pero por nuestra ubicación geográfica sí somos uno de los países que va a sufrir de manera más grave las consecuencias. Nosotros deberíamos estar pensando cómo nos adaptamos a esas consecuencias del cambio climático, y para eso que necesitamos plata. Entonces él lo que debería estar haciendo es fomentar la exploración y explotación de minera, de hidrocarburos. Eso sí, yo también lo he dicho y en eso me mantengo. El análisis tiene que ser proyecto a proyecto, porque yo, por ejemplo, soy de las convencidas que no puede haber minería en páramos, porque es imposible agotar un ecosistema que es una fuente fundamental de agua. En tierras como Jericó, aquí hombre, esa pelea por esa mina yo me la he dado, porque además no quisieron saber técnicamente, y esa mina tenía una propuesta de cierre que iba a ser ejemplar para Colombia y muy tecnificada. Además tecnificada, y iba a generar empleo, iba a generar... Y tenía otra cosa clave, cobre. El cobre es un mineral necesario y fundamental para la transición energética. Doctora, mire para allá que me están mirando y mirando yo. Entonces, dejémosla así hoy. Despídase de toda esta gente que nos ve. A todos los que nos vieron hoy, muchas gracias, Doc. Mil gracias por permitirme estar en este espacio tan importante, de verdad. Y ojalá podamos seguir reflexionando. Y un último mensaje. No se derrota al que no se rinde. No nos han derrotado. No permitamos que un mal gobierno nos haga creer que está por encima de una gran nación que se ha construido con sangre, sudor y lágrima de millones de compatriotas. Colombia va a ser mejor después de Petro. Entonces, más bien, empeñémonos, no en quejarnos, sino en actuar, en pensar y soñar en esa Colombia que vamos a construir a partir del 26. Que así sea. Muchas gracias.